Segundo bloque de 40D, Argentina en democracia. Estamos hablando o tratando de hacer un recorrido sobre lo que ha sido el desmonte, la deforestación, el avance sobre el bosque nativo cordobés y lo poco que nos queda, una problemática que viene de hace mucho, pero es totalmente actual y es también una de las preguntas que hay que hacerse o hay que ver si con esta democracia que nos hemos sabido dar sabemos resolver la cuestión ambiental. Te quedaste con una idea pendiente del bloque que pasó, pero quiero relacionarla con lo que había preparado la producción, que es justamente esto que decías vos, Ricardo. Bueno, se pasó un modelo no para producir alimentos, no para sembrar cosas que nos sirvan para comer, sino para producir plata. La deforestación y su vinculación con el agronegocio. Lo vemos y lo seguimos charlando acá. La Argentina encabeza el ranking de países que más han deforestado, así lo advirtió una investigadora del CONICET. Durante la pandemia se agravó, el agronegocio no hizo cuarentena, hubo un aumento importantísimo de la extensión de la frontera agrícola y hemos visto todos con mucha preocupación el avance de los incendios forestales. Esos incendios también están asociados al avance de esta frontera agrícola. Es un modelo productivo que viene generando problemas ambientales asociados al avance de los desmontes, a la incidencia de estas sustancias que se utilizan en combinación con las semillas mejoradas, de estos plaguicidas que ya han llegado a las aguas de consumo, a las aguas subterráneas, a las tierras y a los cuerpos de las poblaciones que viven en sus cercanías. Y además de estos problemas sanitarios y ambientales, es un modelo que nos viene arrojando cifras crecientes de desigualdad social. Justamente, un investigador del CONICET que trazaba todo lo que es no solamente la problemática ambiental, sino también social, digo, Sí. que es una y es otra también, ¿no? Sí. Bueno, la soja, una de las cosas que trajo, que fue la primera introducida con estos cambios genéticos, que ahora tenemos hasta berenjena, digamos, para pensar que son con algún tipo de cambio genético. Y la idea es que, si no recordás, esto hablando de lo social, que en los 90 había hambruna, ¿no? Que había crisis y salieron la gente del campo a decir que nosotros somos asociaciones que les vamos a enseñar a comer soja. Me acuerdo. ¿Se acuerdan bien? El ¿no? auge de las milanesas o las hamburguesas de soja. Sí, pero decir que puede hacer leche de soja, hacer esto. Y yo me peleaba mucho con mis amigos, porque amigos que eran progresistas y siguen siéndolo, pero le habían metido en la cabeza que la soja iba a salvar el mundo. Y yo dije, no va a salvar el mundo, lo va a empeorar, cosa que lo hizo, digamos, porque nosotros no comemos soja. Aparte, no solamente comemos carne, comemos un montón de otras variedades de alimentos que no es solamente soja, y la soja prácticamente no se come, excepto ahora las milanesas de soja, pero hoy tenemos una variedad de vegetales en eso, que ya la soja fue reemplazada. Menos los chorizos, que ahora usan harina de soja para hacer chorizos, ¿no? Porque es más barata que la harina. Y en esto, digo, uno piensa que hubo, recién Marta dijo que llegó tarde la ley. Y yo digo que no, llegó cuando tuvo que llegar gracias a la democracia. Porque si no tuviéramos democracia no hubiera habido participación, no hubiera discusión. Entonces los tiempos de discusión, los tiempos de participación están dentro de la democracia. Y los tiempos que tenemos nosotros, que yo formé parte de la conformación de la ley acá en Córdoba, fue a través de un sistema democrático que nos guste o no nos guste, tiene falencia, un montón de cosas, pero genera la participación. Antes, cuando yo estaba en el secundario y estábamos en dictadura, no podíamos reunirnos a discutir, ¿sí? Y entonces, bueno, la democracia tardó en generar discusiones, tardó en cambiar la Constitución, cambió que pudiéramos hacer nuevas leyes, cambió el modelo de pensamiento, ¿sí? Pero no cambió el modelo de producción, ¿no? Esto es cierto, cambió el modelo social, pero no cambió el modelo de producción. El modelo de producción se mantuvo en todos los lineamientos políticos que tuvimos desde el 83 a esta parte, ¿sí? Y esto hace que, bueno, las leyes que podamos hacer, podemos frenar algo, pero necesitamos seguir participando y diciendo que si vamos a movilizarnos, no nos agarren a palos.
No, porque no, venimos con una totalmente, idea, digamos, ¿no? es bueno lo que marcas, digamos, los tiempos de la democracia. Serán tiempos, bueno, que nos gusten más o menos, pero se pudieron dar justamente esas discusiones, se pudo dar el debate y se pudo sancionar una ley. Tarde o no, vayamos, Marta, me quedé con ese dato que dijiste recién, la verdad alarmante, ¿no? El tema de la pérdida de la biodiversidad, ¿que afecta cómo o de qué manera? Lo que pasa es que con el tema de las plantas medicinales y aromáticas en cualquier lugar del mundo, yo me enfoco en Córdoba, nosotros estamos perdiendo potencialmente plantas que pueden brindar mucho desde lo agroindustrial. Por ejemplo, hay una planta que a mí me parece impresionante, que es la chilca. Es una planta que crece en la zona del noroeste de Córdoba, sobre todo en las laderas rocosas, arenosas, y que miran hacia el sol. Y es una planta que tiene, que es antioxidante de grasas. Se ha visto que tiene sustancias químicas, que es antioxidante de grasas, de aceites. Es un biocombustible por la cantidad de aceite que tiene en sí misma, o sea que una loma de chilca que se prenda fuego es de un gran poder calórico, Claro. ¿no? Pero también es una planta que protege esas lomadas de roca, afianza el suelo, evitando que en los momentos, ¿no es cierto?, de lluvias torrenciales, porque como nos hemos subtropicalizado o tropicalizado, tenemos lluvias que son realmente muy fuertes y que arrasan parte del suelo. Entonces, la importancia también de la cobertura vegetal, y en este caso yo nombro la chilca porque para mí es admirable, porque tiene una flor que parece una margarita amarilla grandísima, trae polen. Déjame marcar algo sí. en esto que estás diciendo, ¿no? Porque por ahí cuando uno habla de bosque nativo, monte nativo, corríjanme los que saben, pero uno piensa en árboles. Pero vos estás hablando de cobertura vegetal. Claro. Pues dices, no, bueno, esta parte se puede usar para algún emprendimiento, en total no hay árboles, ¿no? Digamos, y entender lo que es bosque nativo es mucho más profundo que hablar solamente de arbolitos. Pueden Exacto. corregirme los que saben del tema, Por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos diferentes estratos. Tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos hierbas, tenemos helechos. Todos configuran, ¿no es cierto?, un ambiente que hace posible la vida y la diversidad, en el caso nuestro, en Argentina, en las sierras de Córdoba en particular, porque tenemos ambientes que son delicados, porque son ambientes que nos llevan a poder tener plantas muy específicas que protegen el suelo. Por ejemplo, hay una... Ese fenómeno de pérdida vos lo hablas desde las plantas medicinales, pero el fenómeno de pérdida de biodiversidad en general. En general. ¿Lo ves a nivel país? En general se nota más en Córdoba, se nota más en otras provincias. ¿De lo que hablas? De lo que puedas haber visto el proceso acá y, bueno, por ahí girando por la Argentina. Ahora me decías que habías andado por el norte argentino también. Sí, por ejemplo, las Yungas. Estuve visitando el parque de las Yungas en la zona de San Lorenzo y hay muchísima pobreza porque las Yungas son impresionantes, son excelsas, son generosas y todo se ve en un estado, ¿cómo te puedo decir?, de pobreza, de alteración ambiental. Te hablo de las Yungas, pero también, por ejemplo, en La Rioja, estuve ayer en La Rioja, se vuelan mucho los suelos porque tenemos poca... Ellos tienen, en La Rioja, creo que vos has trabajado bastante, o he visto algo de vos en La Rioja, tienen areniscas, las areniscas sin duda, que son volátiles con los vientos, pero me tocó justo un sonda. Yo decía, pero qué impresionante esto, no se bajaba la tierra. Claro. Y eso también es parte de la deforestación, es parte de los sistemas que tenemos, porque no tenemos una política ambiental que proteja realmente al pequeño productor, que proteja las pequeñas áreas, que vaya vinculado a lo social y a lo cultural, que a mí toda la vida me ha preocupado muchísimo la deforestación, por ejemplo, en el caso de las aromáticas, la cosecha indiscriminada, sin control. ¿Por qué? Porque ahí empezás a producir peladares, se cosecha mal, no en el momento que una planta se debe cosechar,
Por ejemplo, si es un tubérculo se cosecha después del otoño, si son tallos se tiene que cosechar durante el día, no el tronco, pero se arrancan las plantas enteras, no hay un respeto por el producto en sí y por el final de esa comercialización. Las acopiadoras acopian a la intemperie, se mojan los productos, digamos las plantas cosechadas, los arbustos, las hierbas, van con paquete de tierra. ¿Por qué? Porque así pesa más, cuando se pesa para la venta, van húmedas. Todo eso es una distorsión de lo que es realmente una comercialización de un producto noble. Y durante el proyecto de la cosecha a la comercialización hay adulteraciones, sustituciones. De hecho, por ejemplo, hay una planta que la ha trabajado mucho en la universidad la doctora Planchuelo, ha realizado algunos trabajos científicos sobre lo que es adulteración y sustitución de algunas plantas aromáticas cosechadas, como la cancha al agua, que es una planta que se cosecha como si fuera matapulga, por ejemplo. Pero son dos plantas totalmente diferentes, morfofisiológicamente son diferentes y tienen también diferentes usos. Entonces, nos falta control en cada etapa. Eso produce erosión y productos que son sospechosos inclusive para el consumo humano. Decía, en general coinciden, bueno, estas cuestiones producen y deterioran el bosque nativo. Los informes que se hacen periódicamente sobre nuestra provincia, bueno, van dando cuenta de la manera en que se avanza sobre el monte nativo aquí en Córdoba. Sergio Federovisky, antes de ser viceministro de Cabandier, ministro de Ambiente de la Nación, viceministro de Ambiente de la Nación, hacía un muy buen programa que se llamaba Ambiente y Medio, y justamente allí presentaban un informe reciente y hablaba de nuevamente algo que nos tiene en el tope, la tasa de desmontes en nuestra provincia. Fíjate. La provincia de Córdoba ostenta la tasa de deforestación más grande de la Argentina y de América Latina. Lo que ven acá son los colores que determina la ley de bosques. La ley de bosques establece que el color amarillo y el rojo son de bosques que no deberían poder tocarse salvo autorización. Y el verde, los bosques que pueden, efectivamente, porque carecen de valor ambiental, pueden ser talados y convertidos en agricultura. Fíjense Córdoba, no tiene nada. Aunque exista una ley de bosques y todos repitan que estos ecosistemas sean fundamentales para la vida del planeta, una sola provincia, la de Córdoba, ha perdido casi toda su superficie de bosques nativos. Tanto que hoy tiene menos del 5% de las 12 millones de hectáreas que tenía a comienzos del siglo XX. Las causas de este proceso son claramente económicas. Se llegó a esta situación por una combinación de acciones muy dañina. Una parte se perdió por extracción forestal, es decir, para producir leña, madera y carbón. Y la otra parte se perdió por los cambios en el uso del suelo, es decir, se sacaron montes para producir soja y ganadería o para seguir construyendo casas y ampliar el negocio inmobiliario. Es de hace un par de años este informe, pero medio que no importa cuándo veas esto, ¿no? Totalmente. Sí, incluso te diría, Martín, ese 5% que acaban de mencionar es menor, ¿no? Hay un estudio de Marcelo Sack, muy reciente, que nosotros realizamos un informe en Sala de Prensa Ambiental, donde indica que la superficie de bosque nativo bien conservado en Córdoba es del 2,8% aproximadamente. 2,8%. Sí. Estaríamos hablando de menos de 500.000 hectáreas. Exacto. Bosque nativo en buen estado de conservación, ¿sí? Un bosque maduro, digamos. Es lo que señala Marcelo Sack, que fue uno de los autores junto con Marcelo Cabido, de estos mapas donde se comparaban las superficies, que todos los cordobeses lo tenemos incorporado, donde se comparaban las superficies de principios del siglo pasado y finales del siglo. Cuando se hablaba de esas 12 millones de hectáreas. Exacto.
que teníamos de bosque nativo. Sí, sí. Resultado, creo, Martín, de las políticas ambientales que podemos reducirlas a estos últimos 40 años de democracia, ¿no? Recién mencionábamos el tema de la producción de soja, el corrimiento de la frontera agrícola. Hoy en día creo que tenemos que empezar a hablar también del corrimiento de la frontera ganadera, en el norte de Córdoba, donde están los mejores bosques nativos que quedan en la provincia. Quédate ahí, ya retomamos eso porque es más que interesante. Esa parte que hablamos del agronegocio y en eso también hablamos del corrimiento de la frontera ganadera. Vamos a hacer la segunda pausa en 40 días Argentina en democracia y ya seguimos hablando de esta problemática tan actual y tan preocupante de nuestra provincia. Pausa y ya venimos.